visite nuestro sitio web grupomediosmendoza.com, en donde encontrarás noticias, podcasts, reportajes, coberturas, así como nuestro canal de televisión online. Además, nuestras 10 radiodifusoras totalmente en vivo las 24 horas. ¿Y tú qué esperas? Vive la experiencia de Grupo Medios Mendoza. Bienvenidos a tu programa Impulso Artesanal, un espacio dedicado a la artesanía, cultura, innovación, grandes expositores. En un momento comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una cobertura especial por parte de Grupo Medios Mendoza. Hoy la segunda parte de esta gran cobertura referente al Tour de Cine Francés 2024, donde les tendremos más directores platicando sobre sus maravillosas obras cineastas, las cuales se estarán estrenando en México y en Latinoamérica. Vamos con ello, con la segunda parte y regresamos. Cuando quieran, adelante. Bueno, quisiera preguntar, aunque son personajes reales, son personajes que existen o que existieron, ¿cómo encontró esta historia política que no es muy común abordar a personajes todavía vivos? ¿Cómo encontró esta historia? Bueno, de hecho, para mí Bernadette y la pareja Chirac, el presidente y su mujer, cuando yo era adolescente, eran figuras que conocía un poco y tengo un padre que es periodista político y que trabajó mucho sobre la derecha francesa y en particular sobre la pareja Chirac. Oí mucho hablar de ellos cuando yo era niña y yo tenía una imagen de Bernadette Chirac bastante mala, me parecía una mujer agria, amargada, tradicionalista, no me interesaba mucho. Pero un día vi un documental sobre ella que narra un poco la historia de mi película, la historia de esta revancha, y me dije, tiene una historia que contar y además tiene algo un poco humorístico. Me dije, sería un excelente personaje de comedia. Es, ayer vi la película y me pareció un doble homenaje a dos figuras muy grandes en la historia contemporánea de Francia, una en las artes y otra en la política. ¿Lo concibió así desde el principio para elegir a Catherine Deneuve para interpretar este papel? Bueno, yo creo que a través de Bernadette y tal vez también de alguna manera Catherine, tenemos esta figura un poco de las mujeres de la generación de mi abuela, sobre todo mi abuela paterna, que eran mujeres de cierta época en un medio bastante burgués, etcétera. Claro, pero para Bernadette era toda esta generación de mujeres a quienes quería rendir homenaje, estas mujeres que habían hecho tantos estudios como su marido y que tenían ambiciones, pero que al final quedaron detrás de su marido, cuidaron a los hijos y crearon su familia más que su carrera. Pero ella después sí desarrolló su carrera y los sueños que nunca había realizado. Entonces era un poco un homenaje a estas mujeres de esta generación, ya sea Bernadette o mi abuela o Catherine Deneuve, son mujeres de esa edad que vienen de ese medio. Y claro, también es un homenaje a Catherine Deneuve, porque me parece que es también un papel muy bonito y creo que ella se divirtió con este papel. Creo que hacía tiempo que ella no tenía un papel así, un papel divertido, tan grande, etcétera.
Y con respecto a Bernadette, pues diría que sí, le hago un homenaje, pero sobre todo a todas estas mujeres que un día fueron humilladas detrás de sus maridos, que un día tomaron la revancha. ¿Cómo fue dirigir a Catherine Deneuve, que pues hoy por hoy es la máxima figura activa del cine francés? ¿Sintió miedo? ¿Cómo se sintió? ¿Se sintió un poco como realizadora, un poco cohibida ante ella? ¿Cómo es dirigir a Catherine Deneuve? Je sais pas comment c'est pour tout le monde, en tout cas Bueno, pour no moi, sé cómo es para los demás, pero para mí, y además es mi primera película, claro que es impresionante trabajar con ella, pero al mismo tiempo ya habíamos trabajado con bastante anticipación, ella había leído el guión, le había encantado, y a mí es algo que me inspiró muchísima confianza porque había sido muy positiva con respecto al guión y después trabajamos juntos. Ella hizo lecturas con todos los actores, hablamos mucho con respecto a la luz, al vestuario, entonces realmente la timidez que yo hubiera podido tener al principio se difuminó poco a poco porque ella se integró al trabajo, nos entendimos bien, entonces finalmente cuando ya llegamos al set de filmación, ya habíamos trabajado mucho. No es como si de pronto ella llegara y yo la dirigiera. No, ya habíamos trabajado y finalmente en el plató pues ya solo hubo algunos ajustes que hacer. Ya habíamos trabajado anteriormente y Catherine es una persona que es muy sincera. Cuando algo no le gusta, lo dice. Cuando le gusta, lo dice. Ella venía a menudo en la mañana o en la noche a ver los Rush y decía estoy muy contenta y todo esto me daba energía y confianza para que continuáramos trabajando juntas. ¿Por qué eligió el tono de comedia para su primer película? En México, las películas políticas estamos acostumbrados a que son thrillers. Es muy raro ver una comedia, aunque las comedias que ha habido políticas han sido muy exitosas, pero estamos acostumbrados más al thriller para la política. Y aquí además es con personajes reales. ¿Por qué eligió el tono de comedia? pour plusieurs raisons. Déjà en Bueno, por France, varias c'est un peu razones. atypique, je crois, parce qu'on n'a pas énormément de comédies politiques, c'est plutôt des films un En peu des Francia es un drames, poco como en México, con respecto a la política son des films de películas un grandeur. poco muy serias, en tono grave, son películas de autor. Los ingleses son muy fuertes, muy buenos para la comedia política y a mí me hace reír mucho. Y yo creo que este personaje de Bernadette era un personaje de comedia y me parecía interesante C'est quelqu'un de drôle et qui avait vraiment de la desarrollar répartie este aspecto porque era un personaje gracioso que tenía respuestas que podían ser muy astutas, divertidas, y me pareció que el humor podía hacer pasar el mensaje un poco mejor y alcanzar un público más amplio. Por eso escogí ese tono. Yo he hecho muchos documentales políticos, un poco pesados, muy serios, pero ya había documentales sobre ella. Yo quería llevar el personaje un poco más lejos y rebasar un poco su persona, que se volviera realmente un personaje, y creo que la comedia le daba este pequeño toque extra. Si en la política es difícil hacer comedia, su filme aquí en México nos revela que también en el ala política de la derecha también puede ser cómica. Platíqueme cómo fue pensar a la derecha, usted que tiene el antecedente con su padre y de usted misma haciendo documentales, ¿cómo fue trabajar el humor en la derecha? Aquí en México la verdad es que eso es inimaginable. Bah, alors, peut-être que ça me Bueno, dérange pas trop parce que je suis de gauche. tal vez no me molesta demasiado reírme porque yo soy de la izquierda
complexe à y aller. Et en même temps, ce qui est marrant, y entonces no tengo complejos para reírme un poco. En Francia me dijeron, su película no es suficientemente política porque no maltrataba a los Chirac, que tienen un pasado muy especial. Para los franceses ahora los ven como ladrones y yo no me ocupo mucho de todo eso ni de sus ideas, pero esa no era mi intención. Mi intención era hablar de la historia de la mujer, era un poco un proyecto feminista. Y cuando yo hablo de la llegada de la extrema derecha en 2002, para la segunda vuelta, que fue un shock para los franceses y fue un shock para mí que votaba por primera vez. Ahí sí hay un momento de gravedad en la película, de seriedad en la película, porque yo decía, recuerden que esto fue grave, pero en general me reí, no tuve complejos y no quería maltratarlos gratuitamente y tampoco quería ser cínica. El cinismo hace reír, pero hasta cierto punto. Quisiera que hubiera cierto respeto para no ser como la cineasta de izquierda que estaba haciendo una película en contra de los de la derecha. No quería tener eso. La película se estrenó el año pasado en Francia. Hoy hubo estas elecciones con el miedo del 2000, el mismo miedo del 2002 con el ascenso de la ultraderecha. ¿Cómo fue recibida la película en Francia? Y ahora, paradójicamente, con lo que está pasando con Macron y con la elección de su nuevo primer ministro de la ultraderecha también, o de la extrema derecha, ¿cómo ve el efecto que tiene la película en este contexto político? En fait, il est sorti il y Bueno, a de un hecho, an. la película salió hace un año y todavía no estábamos en ese contexto. Fue una película bien recibida, que funcionó muy bien en Francia, la gente lo vivió como una comedia, pero lo que fue un poco complicado para mí es que yo estaba hablando de personas vivas. Los Chirac tienen todavía cierta aura y Bernadette todavía está viva, incluso si hoy está ya bastante enferma, pero sí le tuve que mostrar la película a la familia y la familia tuvo la elegancia de no decir nada, pero sé que es una película que lo, los hirió, los molestó, que no estaban muy contentos. Y en el contexto político, como era hace un año, no cambió realmente nada, no. Y pensé que iba a haber un pequeño eco acerca de personajes como Sarkozy o Villepin, a los que sí maltrato un poquito en la película, pero creo que hubo personajes que más bien se rieron de haber sido de haber sido retratados así y maltratados un poco. Entonces creo que en general fue bien recibido. Bueno, irónicamente aquí en México, sobre todo la derecha va a disfrutar el maltrato a Sarkozy, porque justamente con Sarkozy, el gobierno de la derecha de Calderón, hubo cierto rompimiento por el caso de Florence Cassés. Y esto me lleva a la pregunta, ¿qué implicaciones o qué riesgos legales usted tomó o afrontó para hacer esta película? Alors oui et non. Alors Bueno, en fait, sí y no. Hubo riesgos, sí y no. De hecho, entendí por qué en Francia no se hacen muchas biopics parce que c'est très compliqué con juridiquement. respecto a personas vivas, porque es muy complicado jurídicamente. Le droit américain ou le droit anglais là-dessus, par exemple, il El protège. derecho francés es más estricto que el norteamericano o inglés, protege mucho a las personalidades públicas pero de hecho todo el guión fue releído en varias etapas por un abogado para que no estemos en la difamación, para que no se nos pudiera acusar de afectación a la memoria de los muertos, por ejemplo, con respecto a Chirac. Y hay cosas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con su hija anoréxica, Laurence, que murió hace algunos años,
fueron cosas que habían sido públicas, que habían sido dichas por los Chirac mismos y confirmadas por ellos, es decir, que no había nada con lo que nos pudieran atacar. Hubo muchas cosas que quité, por ejemplo, justamente sobre Sarkozy, que tenían que ver con casos judiciales que no habían sido juzgados todavía. Nos podían acusar de difamación, entonces tuvimos que quitarlo. Pero, y es cierto que tomamos algunos riesgos, pero tratamos de limitarlos. No prevenimos a la familia, no, nadie estaba al corriente hasta 2 meses antes del estreno, porque en Francia si uno previene la familia, les tenemos que mostrar el guión y si dicen que no, entonces tenemos problemas. Entonces, lo hicimos de manera bastante secreta para tomar los menos riesgos posibles. Pues una última pregunta. Usted como cineasta, como Une dernière artista, question. Vous, en tant que cinéaste, artiste, féministe, como mujer, ¿qué descubrió después de su primer largometraje, pues no sé si llamarlo ficción, su primer largometraje de comedia, político incluso? ¿Qué descubrió de usted como artista, feminista, mujer? Qu'est-ce que j'ai découvert, vous voulez dire en le faisant ou par rapport Sí, Ah, justamente haciéndolo y ya viéndolo ahora y además aquí en México yo creo que va a tener muchísimo éxito porque la verdad es que es muy divertido ah bah, y ah, merci. Bah, en fait, bah, je pense que j'ai appris énormément et gracias. j'ai Bueno, appris yo pienso que aprendí muchísimo, aprendo todos los días porque, bueno, yo he hecho cosas antes, he hecho documentales, dirigí actores en el teatro, pero fue mi primer largometraje de ficción y de comedia. Aprendí mucho con los actores, con los técnicos, e incluso volviendo a ver las imágenes, de hecho, scénariste Clémence D'Argent. Alors, en même temps, le film ressemble con énormément Clémence à son original D'Argent, avec mi David Bowie. co-guionista, Et en aprendimos, même temps, creo, tout ce que la película j'ai es fait, c'est bastante fiel al guión, pero al mismo détecter tiempo bien cada un quien personnage aportó se su fait toque personal, desde los parfois técnicos hasta los qui actores. dépasse en fait Es una le obra scénario, que de hecho me c'est très rebasa, collectif finalement. porque es una obra muy colectiva Voilà, après, finalmente. je pense que Entonces, bueno, ce que j'ai découvert, enfin, ce qui se passe en France, qui est très chouette, je dirais, il y a deux choses. Il y a hay algo la première que chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a une sucede place en Francia majeure pour les femmes, et notamment les que es femmes excelente, réalisatrices, ce qui n'était pas du y tout es le cas que avant. se está creando Il y un a 10 ans, espacio c'est vrai para que las j'aurais mujeres essayé cineastas. non Esta pas de película hace diffuser 10 años ça parce que je no suis la pas habría podido hacer porque donc et ça el c'est tema es clair, político, mais porque aujourd'hui soy j'ai mujer, les porque es mi opportunités de primera profiter des nouvelles voix, donc película, ça c'est pero hoy están très agréable. buscando nuevos Et j'ai talentos, découvert nuevas aussi, même si voces, j'en avais nuevas cette petite caras, idée, que au poste auquel y yo j'étais, c'est-à-dire en creo tant que que réalisatrice, en tant qu'entre en guillemets el puesto en el que estaba, es decir, como directora y on donne digamos énormément de de pouvoir, capitán del barco, que ce me dieron pouvoir, mucho poder y c'est ese super, bah, poder c'est des grandes responsabilités et que en fait, es il faut como ser pas Superman, uno tiene abuser et muchas que responsabilidades y je hay que vois aprender a no abusar de ese les dérives poder. que ça a pu avoir chez Y certains me doy postes cuenta peut-être cómo algunos politiques entre cineastas guillemets pueden qui peuvent vous dépasser. Alors moi j'espère que ça cometer va pas me errores dépasser, porque de mais pronto en hay tout cosas cas voilà, que j'ai nos appris ça rebasan. aussi voilà, j'ai trouvé Eso ça aprendí también, assez intéressant, assez el, man- impressionnant et puis très el très manejo del très poder grisant me comme pareció plateau et algo voilà et eh, j'espère en mener d'autres. interesante y a veces nos puede embriagar el poder, pero me pareció un trabajo muy interesante y espero poder realizar después otros proyectos. reafirmó su convicción de ser de izquierda o comprendió más a la derecha francesa. Non, je confirme. Je No, sí confirme. Moi, je confirmo suis que soy quelqu'un de de très izquierda. empathique. Je peux être très Yo soy empathique avec les alguien muy personnes, empático, muy empática. comprendre les Soy muy personnages. empática con Voilà, las et puis je suis personas. très bon public, je pleure très facilement, je ris très Soy facilement. muy buen Les público, yo personnes me touchent, lloro par contre, les fácilmente, idées, río fácilmente, las personas me non, conmueven, pero las ideas en fait, no. No, eso je suis no me empathique. hace Je empática vais rester de con gauche, la j'espère, derecha. pour toujours. Voy a seguir siendo de izquierda para siempre, espero. Merci beaucoup. Merci à vous. Gracias.
Gracias. Muchas gracias a ti, José Alors, Juan. et félicitations, c'était un très bon film. Je l'aimais Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. Au revoir. ¿Alguien más de los compañeros que están conectados que quiera participar? Y no, bueno, creo que José Juan hizo muchas preguntas muy pertinentes que a mí me hubiera gustado hacerte, sobre todo lo de por qué escoger el género de comedia y cómo había sido trabajar con Catherine Deneuve, sobre todo siendo tu primera película. Creo que me parece algo impresionante, sobre todo que fuera tu ópera prima, que tuvieras a una actriz del tamaño de Catherine Deneuve. Entonces, pues bueno, me imagino que la expectativa también era alta para ti y para tus productores, ¿no? Euh, oui, alors il y avait beaucoup d'attentes évidemment parce que c'est un Sí, premier había film. muchas Alors expectativas, je obviamente, porque es me una suis ópera prima. fait confiance en eux, pas Pero pour los travailler. productores me Pareil tuvieron avec confianza, me maman, tu vois, acompañaron muy c'est ça bien. qui m'a Tenía un motivée. equipo Donc técnico que también me cette acompañó muy expérience bien, ne que m'a jamais me écrasée. permitió Et, aprovechar su euh, et experiencia sin après, oui, et aplastarme. Catherine, elle a quelque Y chose de ça aussi, Catherine c'est-à-dire tiene que algo que elle n'a también es jamais été dans un rapport de como esto, supériorité. es decir, C'est-à-dire nunca que se finalement, puso en una c'était un relación de vrai échange. superioridad, al contrario, Voilà, hubo c'était pour avoir la verdaderamente un petite anecdote intercambio, pero sur le bueno, tournage. Donc Catherine, c'est ce que je racontais à votre collègue, regarde les rushs por de ejemplo, tout, les pas puedo elle, contar esta anécdota, como mais yo les beaucoup dije, alors les autres comédiens, etc. Catherine viene a ver las Et, pruebas, habla de voilà, donc todo, de la après, elle luz, del commentait vraiment vestuario, à me le dire viene, gentiment, tu vois. Et comenta, donc, sachant ça, se mon interesa en autre todo comédien, Denis Podalides, donc, qui joue y nuestro, le rôle de son conseiller, vient me y voir et me dit, el j'ai actor vu Dany, Catherine regarder que les era rushs toutes les el semaines, consejero en la mais película, la me pression que dice, tu dois me avoir sur enteré ton film, ça doit être que horrible. Catherine viene a ver las pruebas cada semana y me dijo, ay, Une pobre de pression ti, debe ser immense que una j'en suis presión globalement terrible. aussi Y yo le dije, complètement égale. mira, Dani, Donc Catherine al me dérange nivel pas parce estoy que a un de toute façon nivel elle va de voir le film. presión tan grande que eso ya Donc voilà, no, non, en esto vrai, no tiene vraiment, la menor ça importancia. De il y todas a maneras, al je me final va suis a ver la nourrie du película, ¿no? travail. Entonces, a nivel de los Et puis moi, j'aime actores, aussi travailler dans le plaisir, c'est-à-dire es que si ça avait cierto, été trop es de un gran pression, trabajo, pero a mí me j'ai gusta l'impression que trabajar en voilà, el j'aurais pas placer. pu faire. Si hubiese J'avais sido envie de demasiado choix et puis on faisait que de sufrimiento, critiques, donc fallait demasiado qu'on recolle estrés, un peu quoi. no hubiera podido hacerlo. Et je pense que Quería hacerlo en la alegría y que ça se estamos ressent dans le haciendo una film, mais le comedia, tournage teníamos que tener a été también très un poco de joyeux sentido del humor. Yo creo que et on a beaucoup el travaillé. rodaje Ça fue se muy ressent dans le alegre, film, notamment trabajamos pas dans mucho, l'ambiance pero en un derrière aussi. ambiente muy Voilà, agradable ça coûte de faire que les que attentes soient permitió là, mais que, passent bueno, au sí second estuvieran plan. ahí las expectativas, pero que pasaran a un Qué segundo padre, plano. me encanta eso. Me parece una excelente anécdota justamente porque yo hubiera pensado que trabajar con actores como Catherine Deneuve o Denis Podalides hubiera sido súper, súper estresante o que hubieran sido personas un poquito más exigentes, ¿no? Pero pues bueno, interesante como saber cómo se desarrolló este rodaje. ¿Qué otra cosa me hubiera gustado platicar contigo? Pues ¿cómo fue la experiencia para ti de, pues, de tu ópera prima? Es decir, Perdón, ¿por qué estaba decidiste hacer diciendo esta tu ópera prima? Dani y era Denis Sobre todo porque habías hecho un Podalides. documental, ¿no? Sobre Catherine Deneuve. Entonces, como que vemos ahí una pequeña vena con esta actriz. Entonces, eh, ¿cuál fue como esta fascinación por Catherine Deneuve? Digo, aparte de lo evidente, ¿no? Alors déjà, moi, en fait, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait du documentaire, mais Bueno, j'ai aussi sí, fait yo de he la hecho muchas télé. cosas, he hecho documentales, pero trabajé para la tele, escribí un libro, he trabajado en el teatro, he sido Plusieurs técnica. expériences. Entonces, de alguna manera, esto Et de me es retrouver là sur ce el plateau, resultado de la je suma de suis hyper à varias l'aise experiencias. et Entonces, vraiment à yo ma en el place là. plató estaba Après, cómoda, pour me Catherine, sentía en mi lugar. c'était ma première idée, mon premier Y choix. con La respecto a première fois que j'ai Catherine, vu fue le mi primera producteur, j'ai idea, vu Ego avec ma co-scénariste eh, Clémence Dargent. mi Et on primera avait juste le pitch sur Bernadette, quoi. On avait 3 lignes, on n'avait pas grand-chose. Et selección, ils m'ont dit alors, et tu penses mi à primera qui opción, pour y jouer me la preguntaron, gamine? J'ai dit bah ¿en quién Catherine estás Deneuve. pensando para Bernadette? Y yo les dije, Alors Catherine c'était un Deneuve, peu y ellos me dijeron, film, hein, parce que bueno, on verra ensuite. vamos a ver. Et Para après, je empezar, me suis primero forcément escribe bien pensé tu à personne, película parce y que déjà, después je ya voulais des veremos. personnages existants. Si en plus je commençais à me mettre des comédiens ou des comédiennes en Y yo tête, c'était un peu pensé, compliqué. bueno, Mais en fait, es algo j'ai pas de bastante complicado, satisfaction las personas están Catherine vivas y particulièrement ahora parce tengo que que pensar en los c'est une actores. comédienne qui m'a No énormément es que yo marqué. tuviera
una fascinación especial por Catherine. Por supuesto que es un actor que me ha marcado. Cuando vi la película Piel de Asno de Jacques Demy, me marcó, claro, pero no es que yo sea una fan de Catherine Deneuve, no tengo una fascinación. Hay actores que me conmueven, que me hacen reír. No tengo esa relación de fan. Me parece simplemente una buena actriz y me parece que tiene algo en común con Bernadette. Es este porte, este lado un poco burgués, este tono un poco rápido cuando dice cosas medio bruscas, como si me parecía que era la persona correcta para encarnar Estoy de acuerdo, sí, algo. creo que el papel le quedó como guante, ¿no? La verdad estuvo increíble. Pero también una buena manera como pues de descubrir a este personaje de la política francesa que, digo, en Francia, por supuesto, es conocida, pero fuera de Francia, pues no era alguien a quien los mexicanos, por ejemplo, identifiquemos, ¿no? Madame Chirac. Entonces, pues bueno, creo que fue una manera muy interesante de hacérnosla descubrir en otras latitudes. Lea, ¿nos puedes ayudar a hacer un saludo para el público del tour? Invitarlos pues a ver tu película y pues nada, muchas gracias. Vous voulez dire genre que face caméra comme ça, c'est ça? O sea, frente a la cámara, que haga algo así. Buenos días à todos pour tous les futurs spectateurs du 20e Para Tour du todos los cinéma futuros français. espectadores del Je vous invite à venir voir Bernadette, 28º Tour de Cine Francés, los invito a ver Bernadette, la película que realicé con, entre otros, la actriz Catherine Deneuve. Espero que esta película los haga reír, los conmueva y espero que salgan de mi película con alegría y entusiasmo. Hasta pronto. Et bon, bah, merci pour votre temps ce matin. Gracias, Lea, por su película y por su tiempo el día de hoy. Muchas gracias. Merci, à bientôt. Au revoir. Excusez-moi, Ok. Oui. j'ai dimentiqué une question. Oui. En español, por favor, Bueno, la pregunta es, un personaje me parece fundamental y también femenino, es la hija de los Chirac, Claude. Platíqueme un poquito cómo la insertó, por qué darle esta fuerza, pues que es prácticamente lo contrario a Bernadette Chirac. Bah, en fait, ce qu'on raconte est assez vrai sur Bueno, lo que les narramos Chirac. es algo bastante cierto con respecto a las hijas Chirac. Es una comedia, pero hay pocas cosas falsas. Es cierto que Bernadette puso a su hija Claude a trabajar junto con su padre, pero después tomó un lugar muy, muy importante hasta casi excluir a su madre. Lo que me interesa en este personaje de Claude, y lo trabajamos con Sarah Giraudot, que es la actriz, es que es algo así como una adolescente que tiene vergüenza de su madre, que piensa, mi mamá está como pasada de moda. Y sí, como que la borraban. Cuando la gente pensaba en la señora Chirac, pensaban en Sarah, no en Bernadette. Y lo que me pareció interesante es que cuando ella creció, cuando Claude creció, se volvió madre, etcétera, empezó a entender a su madre e incluso a parecerse a ella físicamente. E incluso ahora tiene el mismo papel político que su madre en Corrèze. Entonces, lo que quise presentar es una mezcla de todo esto. Muchísimas gracias. Perdón rien. por esta última pregunta. Pas de problème. Gracias. Merci beaucoup. Au revoir. Y bueno amigos, vamos a ir a un corte y en un momento regresando continuamos con más entrevistas aquí en esta cobertura especial de Grupo Mes Mendoza, el Tour de Cine Francés 2024. Vamos y regresamos. En un momento regresamos en Impulso Artesanal. Te invitamos a que visites
Visite nuestro sitio web grupomediosmendoza.com, en donde encontrarás noticias, podcasts, reportajes, coberturas, así como nuestro canal de televisión online. Además, nuestras 10 radiodifusoras totalmente en vivo las 24 horas. ¿Y tú qué esperas? Vive la experiencia de Grupo Medios Mendoza. La paz será una cosa deseable cuando exista igualdad, porque mientras la desigualdad subsista, la paz será una bendición para el amigo y sacrificio para el esclavo. Ricardo Flores Magón. Hoy, la CNDH tiene la facultad de promover una cultura de paz y la garantía de no repetición ante violaciones a los derechos humanos. Solo mediante la prevención y la educación para la paz, construiremos sociedades justas y equitativas. En la CNDH, defendemos al pueblo. Garantizar una alimentación adecuada es una obligación del Estado, sobre todo para las niñas, niños y mujeres embarazadas y en los sectores y comunidades vulnerables. Por ello, el Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, que promueve la lactancia materna y la dotación de alimentos nutritivos en las escuelas de regiones marginadas. No más comida chatarra. Senado de la República, 65ª legislatura. ¿Quieres saber qué hacemos en la CNDH? Trabajamos todos los días para proteger tus derechos, buscando la prevención de las violaciones de derechos humanos a través de la promoción, estudio y divulgación de los mismos, en conjunto con las autoridades para la construcción de una cultura de paz y derechos humanos. Si requieres orientación o presentar una queja, consulta cndh.org.mx o llama sin costo al 800-715-2000. En la CNDH, defendemos al pueblo. En un momento regresamos en Impulso Artesanal. Y ya regresamos completamente en vivo en esta cobertura especial sobre referente al Tour de Cine Francés 2024. Y bueno, vamos a continuar con esta segunda parte de entrevistas con los directores, las cuales sus grandes producciones en este año 2024 estarán en los cines más importantes y culturales, tanto en Guadalajara, en México y Latinoamérica. Vamos con ello y regresamos. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, señor Pascal Polinter. Buenas tardes. Buenos días. días. Él es director de la película El Cuadro. No hablo español. Entonces no está oyendo a la intérprete. Unifrance, est-ce que quelqu'un de Unifrance nous entend? Sí está oyendo, Sofía. Lo que pasa es que le pregunté si hablaba español. Ok, gracias. No, je ne parle pas espagnol. Entonces, seguimos. Él es director de la película El Cuadro Perdido, Le Tableau Volé. Y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos aquí a varios compañeros de la prensa muy interesados por esta película. Y pues bueno, antes que nada, yo quería pues bueno, agradecerle por su tiempo, por su participación. Y vamos a pasar directo con nuestros comentarios y preguntas de amigos de la prensa. Alberto del podcast Freak Noob News pregunta, ¿en qué momento toma la inspiración de contar esta historia por encima de otros acontecimientos o anécdotas? El arte de los pósters de sus películas siempre guardan una sinergia que inmediatamente nos hace pensar en usted como director. ¿Cómo surge este sello artístico tan característico de sus pósters? ¿Cómo describiría la evolución de sus obras desde Encore hasta Le Tableau Volé? Muchas gracias. Oh là là. Bon, alors je commencerai par la deuxième question, les affiches. Voy a empezar por la segunda pregunta que tiene que ver con los pósters. Desde el 2003 tengo la costumbre. L'affichiste Floch, graphiste Floch, a l'habitude de faire les affiches de mes films. Normalmente es
Flock, quien hace mis pósters. Me gusta su trabajo, que se inspira en el cómic belga de los años 40 y 50. Eso corresponde, es algo que corresponde bastante con mi espíritu. También ha hecho los carteles de películas de René o de Woody Allen, y entonces ahí hay una especie de fidelidad, de amistad que hace que, pues bueno, vuelvo a su trabajo. Eh, a mí me gustan más los carteles gráficos, más que los que están hechos a través de fotos. Creo que despiertan más la imaginación y entonces es un poquito como un label, como un sello, efectivamente. Très bien. En ce qui concerne ce film-ci, le tableau volé, tout est parti en réalité d'une Con respecto a commande. esta película, El cuadro perdido tiene que ver con una petición de Said Ben Said, mi productor, con quien trabajo desde hace varios años, desde hace casi 15 años, Plus de 15 ans. más de 15 años. C'est une commande qu'il Es m'a faite. un pedido que me hizo. Me pidió una ficción que tuviera lugar en el mundo de las subastas. Y Serait un quería que el héroe, el protagonista, fuera un subastador. Entonces, esto fue un pedido. Es un medio que yo no conocía y Donc pour ça, para esto, Saïd a commandé également à ma Said collaboratrice también le pidió a mi colaboradora unas 20 entrevistas de personas que trabajan en ese medio, galeristas, subastadores, especialistas de arte en casas de venta, en casas de subastas conocidas. vingtaine d'interviews, Y de estas 20 entrevistas, me gustó esta historia que en principio era una historia cierta, es decir, que se descubrió un cuadro expoliado por los nazis en una casa en Mulhouse, casa de un obrero. Je parle pas trop vite, d'accord. Très bien. J'ai choisi cette histoire pour plusieurs raisons. D'abord Y parce elegí esta que historia por varias razones. En primer lugar, porque me permitía, por una vez, deux milieux sociaux confrontar hétérogènes. dos medios sociales heterogéneos. En primer lugar, porque, y también, perdón, porque tenía que ver con la Segunda Guerra Mundial y la Shoah, Sujet passionnant. que me Et parecen ce- temas apasionantes. Y cet aspect spécifique qui está est esta cuestión específica, la spoliation des biens juifs. que es la expoliación de los Cette que, chose qui est relativement qui reste que d'actualité, se produce con las récurrente, encore fréquente. rentas de con derecho a usufructo. Y todo este tema de los cuadros expoliados me parece muy interesante. La historia, tal como me fue narrada por el héroe, el subastador que descubrió este cuadro en las condiciones que yo describo un poco en esta película, C'était aussi une histoire qui était en elle-même pleine de rebondissements et qui me paraissait era una donc, historia con muchísimos giros y que me parecía llena de suspenso y era casi un escenario ya por sí mismo. de m'en emparer. Entonces traté de apropiarme de esta historia. La troisième question. C'est la La plus tercera difficile. pregunta es la más difícil. Quelle est l'évolution de ¿Cuál es la evolución de mis películas desde la primera hasta esta? Je sais pas très bien parce que j'ai peu de Pues no sé muy bien porque no tengo muchas, no siempre puede uno tener una buena mirada retrospectiva sobre lo que uno ha hecho, pero creo que mis primeras películas, sans être véritablement des autofictions, c'était les autoportraits. sin forzosamente ser autoficciones, eran autorretratos, es decir, que yo escogía un personaje
masculino de edad madura, porque yo empecé a hacer películas bastante tarde, que de alguna manera podía parecerse a mí. Y a partir de esto trataba de elaborar una historia, pero generalmente no trataba de narrar una historia. Era más bien, digamos que en mis tres primeras películas, si vemos bien, no narro una historia, sino que más bien declino las desventuras de un personaje. un petit peu de la Y comédie, por otra parte, trato de separarme de la comedia, porque mis primeras películas eran más bien una comedia, y puis recibir algo un poco más sombrío y tratar de separarme, digamos, de la relación conmigo mismo y tratar de narrar ahora otras cosas. un moment de En Saïd, cierto momento también acepté un pedido de mi productor, que era una novela de Agatha Christie, y empecé a tratar de describir medios, je connaissais mundos que yo conocía un poco menos, como tout de el suite de las maintenant. finanzas, etcétera. Aussi Y je suis passé también aussi pasé por des, un intérêt, disons, où le sujet des films pouvait être un personnage féminin. un momento en el que el sujeto de las películas podía ser un sujeto femenino. Por ejemplo, Nora Sator était jouée par ma fille, d'ailleurs, dans le film. en esta película, cuya heroína, Nora, Pour la première fue fois, actuada por mi hija, y por primera vez hice un salto, di el salto de dejar un mundo socialmente homogéneo era cercano al mío, es decir, un mundo burgués, para decirlo rápidamente, y de traiter la tra- confrontation entre tratando de enfrentar, de mostrar la confrontación entre el mundo burgués eh, favorecido y el mundo de la gente pequeña, en l'occurrence dans de un obrero en este caso, parce que le en el personnage cuadro robado, porque para mí el personaje más importante en el cuadro perdido no es el subastador, sino Martin Keller, el obrero. Sí, completamente de acuerdo. Yo también creo que el personaje de Martin Keller es Sí, yo también creo que el personaje de Martin Keller ¿no? Si él no hubiera dado es aviso de importante, sí. este cuadro, hubiera permanecido pues perdido. Entonces sí, sí creo que ese personaje, aunque parezca secundario, definitivamente es el que hace que la historia haga clic. oui, bien sûr, mais enfin, oui, c'est ça, mais c'est aussi que d'une certaine façon, le mouvement du film fait qu'à la fin, il devient d'une certaine façon le héros de Sí, pero de l'histoire. alguna manera el movimiento de la película hace que al final él sea el héroe de la historia. Si yo acepto el epílogo, todo esto termina con él, con su rostro y los aplausos para él. Y también aquí lo que me interesaba era su reacción, es decir, el hecho de que On lui annonce qu'il va être riche, enfin le relativement, anuncien que va a ser rico y no sea algo que él reciba así c'est plus ambigu et plus con gritos de profond. alegría, sino que es algo más ambiguo y más profundo. Vamos a la siguiente pregunta de Luisa de Silver Geek, que es un medio digital. Y la pregunta es, ¿qué te trajo esta historia en particular y cómo descubriste los detalles reales que la inspiran? O sea, cómo diste con la persona real que te contó esta historia. La película explora temas históricos complejos como el arte robado durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo equilibraste el realismo histórico con el suspenso necesario para un thriller?
Oui, ben, j'ai tout découvert ensemble, puisque Bueno, descubrí todo junto porque la historia en realidad, disons, l'histoire qui concerne la découverte du tableau la historia que tiene que ver con el descubrimiento del cuadro y lo que va hasta la venta del cuadro, es algo, bueno, yo fui siguiendo en las grandes líneas, haciendo actuar mi imaginación, por supuesto, porque pues no estaba ahí. Es algo que sucedió hace 15 o 20 años, gardé les éléments pero conservé los elementos principaux, c'est-à-dire le fait que le tableau principales, es decir, el hecho de que el cuadro fue descubierto en la periferia de la ciudad de Mulhouse, que es una ciudad que yo no conocía, que era en la casa de un joven obrero. Este obrero tenía una abogada. tout ça, et y compris les Todo circonstances esto, incluidas las circunstancias que van hasta la venta, es decir, el hecho de que en el momento un acheteur potentiel a fait un en scandale que en disant que le tableau n'était aparece un comprador potencial que dice que no, el cuadro no tenía valor para tratar de obtenerlo más barato. Todo eso es algo que me inspiró de la realidad. Lo que es completamente imaginario en la película es el personaje de la practicante, su padre, tout ce qui se passe chez todo Drouot, lo que sucede il faut dire à Drouot, en Drouot, en esta casa de venta muy conocida. Euh, donc toute cette histoire, ça c'est Toda esta historia purement imaginaire, donc le rapport entre es le commissaire-priseur puramente imaginaria, la relación entre el subastador y su aprendiz, todo eso es ficción. évidemment, il fallait que j'essaye, et si on regarde bien d'ailleurs le film, on voit que Y si vemos bien lo de la película, vemos que esta segunda historia des agrafes un peu fragiles à l'histoire principale. Está conectada con grapas un poco frágiles a la historia principal. Sin embargo, necesitaba a esta aprendiz para que nos introdujera a todos a este mundo de las subastas. Y también quería que la abogada del joven fuese la exmujer. Esto también es un personaje inventado. La exmujer del subastador. André Masson, puisqu'il s'appelle comme ça dans le film. La exmujer de André Masson, así se llama en la película. Todo eso, por supuesto, es pura imaginación. Entonces hay una historia principal que tiene que ver con los hechos reales y allí le inyecté algo imaginario. Sandra Uchin de los portales Gallo Ninja y Versus Media nos pregunta, dice, me emociona mucho ver tu película por el tema que trata y por Egon Schiele. ¿Cómo fue que diste con esto? Ya lo contestamos. ¿Y qué fue lo más emotivo para ti del proceso de dirigir esta película? ¿Qué sentimiento te deja a ti el film? Ce qui m'intéresse, c'est le sentiment final que les spectateurs ont pu éprouver. Mais lo que me interesa más que mi sentimiento final es el sentimiento final de los espectadores. Esta historia fue narrada a mi colaboradora por alguien que trabajó en Christie's, que descubrió, por la persona que descubrió este cuadro. Hablamos de Egon Schiele y yo hice que se hiciera una copia del verdadero cuadro
que es verdaderamente el que fue descubierto en esta casa. Esto sucedió en 2006, si no me traiciona la memoria, y en la entrevista de este especialista de Christie's, yo descubrí esta historia. Y ahí estaba todo, bastaba con poner esto en escena y en imágenes. Para hablar de la emoción, pues efectivamente, y esto tiene un poquito que ver con la cuestión anterior, que era la evolución de las películas que hice. Empecé con películas bastante ácidas, comedias negras, un poco cínicas, que ponían el acento más en la risa y en la derición, en la irrisión, en lo irrisorio, y mientras que aquí traté de ir más hacia la emoción. Son personajes que en el fondo je dirais par la bonté de ce jeune homme. Se sienten impresionados por la bondad de este joven que domina moralmente al conjunto de los personajes de la película y que de alguna manera les da una especie de lección. Je sais pas comment dire, enfin, No sé cómo decirlo. D'une certaine façon, ils sont sans que ce soit jamais dit comme ça. De alguna manera, sin que esto se diga nunca así, se ven un poco obligados a reconocer la superioridad moral de él, incluso si no hay ninguna lección moral en la película. Odio la idea de hacer de dar lecciones morales, pero emocionalmente es lo que yo traté de hacer. Me parece que al final de la película uno se puede sentir conmovido Avec ce qui arrive, avec con lo que sucede. También con el reconocimiento de lo que los herederos del coleccionista le otorgan a este chico, muy, muy sencillo, pero muy puro. Si podemos decir las cosas así. De hecho, no estoy muy acostumbrado a decir las cosas. Vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta de Aldo Robles del medio digital Ruta Libre CDMX. ¿Cuál ha sido el máximo reto para filmar Le Tableau Volé? ¿Y qué opinas de que tu película se proyecte en la 28ª edición del Tour de Cine Francés en México? Ah. Le principal défi pour moi, c'était dès l'écriture du scénario de donner une... Bueno, el principal desafío para mí fue desde la escritura del guión, fue el de dar cuerpo a tout ce qui concernait a todo lo que tenía que ver con este joven obrero, las personas que lo rodeaban, su madre, sus amigos. Era algo muy nuevo para mí. Jusqu'à présent, j'ai jamais dépeint. Y hasta ahora no habían hecho el retrato de personajes así populares, digamos, en el sentido de personas que vienen del pueblo. Y yo tenía mucho miedo de equivocarme, de ser un poco caricatural, de no ser, de no atinar a describir estos personajes. Y creo que me ayudaron mucho los actores, el que actuó como el obrero, como la actriz que actuó como su madre y sus dos amigos. Todos ellos son notables y dan una espontaneidad a estos personajes.
y eso pienso que me ayudó muchísimo, pero para mí esa fue mi temor más grande y mi verdadero desafío. Por lo demás, me siento muy afortunado de que mi película pueda interesar a gente que está en México, es un país muy lejano. Fui a México una sola vez, fui invitado por los productores sobre el volcán, o sea, fue hace mucho tiempo, fue una experiencia muy bonita, pero muy lejana ahora, y nunca he regresado a México. Ça me fait très plaisir. Y es algo, entonces, que vaya mi película a México es algo que me da mucho Arturo gusto. Garilay de Top Cinema nos pregunta, ¿nos puedes hablar sobre el papel que juega el arte dentro de esta ficción? Parece ser un recurso narrativo para reflexionar sobre la verdad, pero también sobre el valor que otorgamos a ciertos objetos. Oui, c'est une bonne question parce que, par exemple, ce que je voulais éviter, Buena pregunta. Lo que yo quería evitar ce que je voulais traiter, c'était la question de la véracité du tableau. Est-ce era que la c'est un cuestión de la veracidad del cuadro. ¿Era un cuadro verdadero o no? Porque hubiéramos podido imaginar otra historia a partir de la sospecha de que a lo mejor el cuadro era falso. No me interesaba para nada lanzarme en esta dirección. je voulais qu'il soit absolument Yo quería que fuese claro desde el principio que el cuadro était vrai. era verdadero La question du y que la cuestión de verdadero o falso no fuese abordado. Esto ya se ha abordado muchas veces por grandes. Y bueno, estamos llegando al final de esta maravillosa cobertura. Muchísimas gracias a toda la gente de producción, a nombre de Mauricio Mendoza. Y ya sabe, continúe la sintonía de Grupo Medios Mendoza aquí a través de la señal de Punto Cultural FM. Este fue el especial del Tour de Cine Francés 2024. Vámonos y hasta la próxima. Este fue tu programa Impulso Artesanal. Los esperamos en el siguiente emisión en línea.